Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el 9º asalto. José Antonio López Bueno nació en el barrio de Torrero, Zaragoza, el 16 de agosto de 1974. España vivía los últimos días de la dictadura franquista, por lo que Bueno crecería en plena época de la transición, es decir, en la época más oscura para el boxeo patrio desde tiempos de la prohibición. Miembro de una familia numerosa, formada por 7 hermanos y unos padres separados, su vida muestra bastantes paralelismos con la de su admirado Perico Fernández. Al igual que este, Bueno comenzó su vida peleando y perdiendo. Su única hermana falleció cuando aún era muy joven, y a los 7 años, debido a la mala situación familiar, ingresa en el internado de San Viator. Acudió al colegio Luis Vives y después comenzó a estudiar formación profesional, aunque lo dejaría al cabo de un año. A Bueno no le gustó nunca estudiar y se metía en problemas de forma habitual. Tras abandonar los estudios, tuvo varios empleos. Fue fontanero como Sanchili Durán antes que él, albañil como Uco y repartidor. A los 15 años conoció el boxeo debido a que su grupo de amigos se apuntó al gimnasio de la Federación Aragonesa de Boxeo y no quería quedarse solo. Bueno siempre ha dicho que no tenía ni idea de boxeo, ni siquiera sabía quién era Muhammad Ali y que su ídolo era Bruce Lee. Aún así, lo de Bueno con el noble arte es una historia de amor a primera vista. No en vano, después de 6 meses él era el único de sus amigos que continuaba entrenando. De esta manera se iniciaría en nuestro deporte en el cual hizo historia y del que no se separaría hasta hoy en día. Incluso aunque esta relación le haya supuesto engrosar las colas del hambre, como veremos más adelante. Pero volvamos a finales de los años 80, cuando Bueno y un grupo de amigos se apuntan al gimnasio de la Federación de Zaragoza para, en palabras del propio José Antonio, estar cachas y saber dar puñetazos bien dados. En principio no poseía grandes dotes para nuestro deporte, sin embargo debutó en el boxeo amateur ese mismo año. Inicialmente Juan Peña se hace cargo de su preparación, pero enseguida pasa a manos de Agustín Pluminal, quien se convertiría en su verdadero maestro y sabría sacar todo el potencial del pequeño joven del Torrero. No obstante, regresemos al año de su debut como aficionado. Hablamos de 1989, es decir, en plena decadencia del boxeo en España. A pesar de debutar con derrota, tan solo un año después consigue subirse al tercer cajón del podio, en los campeonatos nacionales, demostrando su clara mejoría. Posteriormente conseguiría hacerse con el título en 2 ocasiones. Tras 5 grandes años de carrera amateur, llega el momento de su debut profesional. Estamos en 1994 en Zaragoza. Allí Bueno vence a los puntos tras 4 asaltos al púgil madrileño Juan Carlos Díaz Quesada, en la categoría del peso mosca. Su debut había sido mejor que en el terreno amateur, pero poco tardaría en torcerse su carrera y en sembrar las dudas entre los entendidos del boxeo patrio. Su segunda pelea es también frente a Quesada, pero esta vez se salda con un nulo, resultado que se repite en su tercer combate que le enfrentó a Manuel Fátima. Después consigue 2 victorias consecutivas, una a los puntos y otra por descalificación de su rival. Hasta este momento, Bueno no había salido a boxear fuera de su Zaragoza natal. Ese día llegó el 8 de noviembre de 1996, en el que se enfrentó en Las Palmas de Gran Canaria al gran púgil local Pedro Miranda, quien llegaría a ser campeón de España, de Europa e intercontinental en el superpluma. Allí López Bueno pierde a los puntos en 6 asaltos. Unos días después peleó por primera vez fuera de España. Sería en Austria frente al boxeador belga Zoltán Lunca, y se salda con victoria a los puntos en 4 asaltos para este último. Al mes siguiente realiza la revancha frente al belga en Alemania y vuelve a perder a los puntos, aunque ahora en 6 rondas. Estas 3 derrotas consecutivas dejaban un poco prometedor récord de 8 combates con 3 victorias, ninguna por KO, 3 derrotas y 2 nulos. Sin embargo, esto no hizo que se desmoralizara en lo más mínimo. Aunque no había comenzado con buen pie su andadura profesional, José Antonio sabía que tenía boxeo suficiente como para hacer algo grande, y vaya que así fue. A partir de aquí comienza a forjarse la leyenda del pequeño boxeador Maño. En febrero de 1997 viaja a Cardiff para enfrentar al local Harry Woods, al cual vence por KO técnico en el 5º asalto. De regreso a España vuelve a pelear con Quesada, esta vez para conseguir su primer título como profesional, y lo noquea en 2 rondas proclamándose así campeón del mundo hispano. El siguiente combate tiene lugar en su Zaragoza natal frente a José Ramón Bartolomé, con el título de campeón nacional del peso mosca en juego. Allí Bueno brinda una espectacular victoria por KO en el primer asalto a sus paisanos.
La primera defensa la realizó en la que fue su cuarta pelea con el madrileño Quesada. En esta ocasión el pleito llega a la distancia pactada de 10 asaltos y nuestro protagonista ganó a los puntos. Luego vuelve a defender su cinturón, esta vez frente a Julián Gómez, al que pone a dormir en 2 asaltos. La carrera de Bueno es en estos momentos imparable y consigue llevar la disputa de un título internacional a la antigua César Augusta. El 10 de octubre de 1998, sus paisanos lo ven proclamarse campeón del mundo latino frente al boricua Luis Ángel Castellano, al cual vence en 9 rondas por KO técnico. En diciembre de ese mismo año vence por puntos al británico David Caldwell, con el título del organismo menor CBA en juego, también en Zaragoza. Luego viaja a Oviedo para noquear en 2 asaltos al boxeador sudafricano Morgan Ndumo y añade otro cinto a su colección, esta vez el de campeón euroafricano. Esta es la época más dulce en la carrera de López Bueno, y como ocurriera con Lastra y Castillejo, se le presentaba la oportunidad de pelear por el título mundial sin ser previamente campeón de Europa. El 23 de abril de 1999, en un pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza lleno hasta la bandera, frente al mexicano Rubén Sánchez León y con el título de campeón del mundo del peso mosca versión OMB en juego, José Antonio López Bueno se convertiría en el 9º campeón del mundo de nuestro boxeo. Empujado por el aliento de su gente, el combate no pudo ir mejor para el mañico, quien vencería por KO en solo 3 asaltos. El mexicano dio con los huesos en la lona ya en el segundo asalto y fue salvado por la campana. Bueno estaba completamente centrado en su objetivo intratable aquella noche primaveral, y parafraseando al gran Jaime Ugarte, limpia como una mañana de primavera entraría la misma derecha que había tumbado a Sánchez al final del segundo round, a comienzos del tercero. Esta vez sería definitiva, y aquel muchacho que no conocía a Lee se convertía en campeón mundial del peso mosca. Decir que en esta época Bueno compaginaba su carrera en el cuadrilátero con un trabajo de camarero los fines de semana en el restaurante Bataclan de Zaragoza. No confundir con la funesta sala Bataclan francesa. Nadie se imagina a Gasol preparando unas finales al tiempo que sirve copas en un pub, o a Nadal conduciendo un taxi tras su retiro, y mucho menos a Rodri y a Amin Jamal pintando casas mientras entrenan con la Roja. En fin, estas cosas, para bien o para mal, son las que hacen del boxeo un deporte único en nuestra piel de toro. En julio de ese mismo año realizó la que a la postre fuera la única defensa de su cinturón. La pelea tuvo lugar en el Polideportivo Ciudad Jardín de Málaga frente al boxeador ruso Igor Gerasimov. Allí, nuestro púgil despachó al ruso en 7 asaltos por KO técnico. Recordemos que el primer español en defender el título con éxito fue su paisano Perico Fernández. Aquí comienza la historia de una injusticia que, si no fuera porque Bueno es un luchador nato, casi acaba con la vida del pequeño gran boxeador maño. La OMB le obligaba a defender su cinturón en un plazo determinado. Desgraciadamente, López Bueno se lesionó el tobillo en un accidente de moto y no pudo comparecer, por lo que fue desposeído de su título. Normalmente, si es por causa mayor, como era el caso, se posterga la fecha del combate hasta que el boxeador lesionado se recupere. Pero el recurso interpuesto por el equipo del Maño fue desestimado sin mayores explicaciones por parte de la organización. Esto supone un golpe muy duro en la carrera de Bueno, pero más aún en sus finanzas. El Maño había pagado la mitad de una casa con las ganancias obtenidas por la consecución y la primera defensa del título, y pensaba pagar la otra mitad con lo que ganara en las siguientes defensas, ya que se sentía en el mejor momento de su carrera. Desgraciadamente, al ser desposeído de su cinturón, esto no fue así, y acabó con la primera crisis financiera del pequeño boxeador del Torrero. Su regreso a los cuadriláteros es irregular, obteniendo 3 victorias y 3 derrotas en sus siguientes 6 combates. De estas peleas destacaremos los 2 intentos fallidos de hacerse con el cinturón EBU del peso mosca. La primera fue en Belfast, capital de Irlanda del Norte, frente al boxeador local Damain Kelly, con decisión unánime a favor de Kelly. El segundo intento por hacerse con el cinturón fue un poco más doloroso para el Maño, ya que se disputó en el pabellón Príncipe Felipe de su Zaragoza natal. Allí, tras los 12 asaltos reglamentarios, el durísimo boxeador ruso Alexander Makhmutov conseguía la victoria por decisión unánime y volvía a privar al Maño del título europeo. Tras este titubeante regreso, vuelve a encontrarse con su boxeo y consigue 8 victorias y un nulo en las siguientes 9 peleas. Llegamos así al Palacio Marcel Cerdan de Francia y al 14 de noviembre de 2003, lugar y fecha del combate entre el francés Brahim Asloum y el español José Antonio López Bueno, con los títulos EBU e Intercontinental OMB del peso mosca en juego. Nuestro protagonista volvía a disputar un título, 2 en este caso, que si era capaz de conseguir le situarían en la carrera por el cetro de monarca mundial de nuevo. Esto no resultó así. En un combate muy disputado que consumió la distancia pactada de 12 asaltos, el púgil local se alzaba con la victoria por decisión mayoritaria. Después regresa a España para vencer al ecuatoriano Jorge Tirado por puntos, y ya en 2005 hacer lo mismo con el hispano-argelino Lacen Zemouri y encintarse el título menor de campeón latino según el Consejo.
En marzo de ese mismo año le llega la cuarta oportunidad de disputar el título EBU. Sería en la revancha contra Aslum, esta vez en el Palacio de los Deportes de la capital del país galo. Sin embargo, el guión fue muy diferente al del primer combate, pues el francés noqueó al maño en el tercer asalto. Después regresa a España y obtiene 3 victorias consecutivas. Esto le vale para ser coaspirante oficial al cinturón EBU de su categoría. De nuevo tendría que viajar a Francia y de nuevo debía enfrentar a un boxeador local. Christopher Rodríguez, quien aparecerá también en el próximo vídeo de esta serie, ya que un tiempo atrás había peleado con el próximo campeón mundial de nuestro boxeo. Hablamos del leonés Jorge Mata. Volviendo al combate de Bueno en Francia, solo podemos decir que acabó en el cuarto asalto y que el resultado fue un combate nulo, ya que no hemos encontrado registro de la pelea e ignoramos los motivos por los cuales se detuvo el pleito. En cualquier caso, esta era la penúltima bala que le quedaba para hacerse con el título internacional. La última fue en octubre de 2007, en Torredembarra, Tarragona, con el mismo cinturón que había quedado vacante tras el resultado de empate en su anterior pelea. El rival volvía a ser el hispano-argelino Zemouri, al que recordemos había ganado el título de campeón latino tiempo atrás. Esta vez, Zemouri vence por abandono de nuestro campeón en el séptimo asalto. El maño estaría 2 años fuera de los cuadriláteros, seguramente intentando planificar el retiro más digno posible. Regresa al ring el 27 de marzo de 2009 en el Prat de Llobregat, para disputarle el campeonato de España del peso mosca al púgil local Jordi Gallard. En un combate muy parejo, el catalán se alza con el título por decisión unánime. 2 meses después tiene lugar la revancha, esta vez en Logroño. Allí Bueno se vuelve a proclamar campeón de España, aunque jamás defendería ese título. Después, tan solo pelearía una vez más. Fue el 8 de mayo de 2010 en un Palacio de los Deportes de Zaragoza que se vestía de gala para despedir al segundo boxeador aragonés que fue campeón del mundo. A Bueno le hubiera gustado enfrentarse a Rafa Balita Lozano, que para entonces había comenzado su carrera profesional tras una exitosa carrera en el boxeo olímpico. En principio hubo acuerdo entre los 2 boxeadores que deseaban brindar el combate a la afición española, privada de grandes duelos entre boxeadores nacionales durante 3 décadas. Recordemos que la última gran rivalidad de nuestro boxeo fue a finales de los 70 y principios de los 80 entre Lastra y Castañón. Desafortunadamente, ninguna promotora puso el dinero suficiente para que una pelea de ese nivel se pudiera realizar. Finalmente, el rival fue un boxeador ucraniano prácticamente desconocido llamado Oleg Mustafini, al que venció a los puntos en 6 rondas. Pero lo importante aquella noche no era el resultado, lo verdaderamente importante era que nuestro 9º campeón del mundo colgaba los guantes. Finalmente, su récord profesional quedó en 45 combates, con 31 victorias, 10 derrotas y 4 nulos. A partir de aquí comienza una historia que nos suena mucho. Olvido, injusticia y mala fortuna se cebaron con nuestro peso mosca como ya lo hicieran con su antecesor Perico Fernández. Bueno se hizo cargo de la Escuela Municipal de Boxeo de Zaragoza. Al principio todo iba bien, pero tuvo lugar un cambio de directiva en la Federación Aragonesa y Bueno fue relegado al olvido. Sin embargo, abrió su propio gimnasio y continuó enseñando a las nuevas generaciones. Llegados a este punto, diremos que José Antonio no posee el título de entrenador, algo que nos parece totalmente absurdo, aunque sabemos que esto también pasa en otros deportes. No podemos entender cómo alguien que ha sido campeón del mundo y que además ha formado innumerables jóvenes durante años tenga que hacer un cursillo que puede hacer cualquiera que pague para convertirse en entrenador. Cualquiera podría pensar que Bueno podría pagárselo y zanjar el tema, pero la cosa no es tan sencilla. Ya contamos lo que pasó con su cinturón OMB, y que esto le llevó a la bancarrota. Al terminar su carrera profesional apenas se había recuperado de aquel varapalo económico lo justo para sobrevivir, y se puso, como ya hemos dicho, al frente de la escuela municipal, y más tarde de su gimnasio. José Antonio hace honor a su segundo apellido y posee un corazón bondadoso por el que seguramente, debido a su propia experiencia vital en ambos espacios, perdonaba las cuotas mensuales a muchos jóvenes en riesgo de exclusión social. Esto, junto a la incompetencia de nuestras instituciones, provocó una nueva bancarrota en sus finanzas. Bueno dio con sus huesos en las llamadas colas del hambre para poder subsistir. Aún así, continuó dando clases gratuitas en un parque a orillas del viejo Ebro, donde transmitía sus no pocos conocimientos pugilísticos y sus enormes valores personales. Sin embargo, esto tampoco le funcionó, porque no era una fuente de ingresos estable, así que hace pocos años llegó al extremo de querer cambiar su cinturón de campeón mundial por un puesto de trabajo. Este hecho sin precedentes en la historia de nuestro boxeo debería llenar de vergüenza a las federaciones de nuestro país, desde la aragonesa hasta la nacional, pasando por el resto de federaciones regionales, de las que, salvo en contadas excepciones, tenemos constancia de su desidia para con nuestros campeones. Sabemos que repetimos muchas veces las críticas a las instituciones pugilísticas y deportivas de nuestro país, pero entendemos que es necesario un cambio de rumbo en la relación que España tiene con el noble arte.
También sabemos que el problema no es responsabilidad únicamente de las federaciones boxísticas, pues también hemos dicho muchas veces, las instituciones de nuestro país han hecho mucho daño al pugilismo patrio. Afortunadamente esto empieza a cambiar debido a varias causas que están mudando la percepción que la gente tiene del deporte que amamos. En la esquina blanca pensamos que la principal causa de esto tiene mucho que ver con las redes sociales. Ibai y sus veladas del año han difundido el boxeo entre los más jóvenes, quienes entienden el box como un deporte más en el que pueden formarse en valores al tiempo que cuidan su salud, lejos de la visión oscura que imperaba en la generación a la que pertenecemos en este canal. Además, ha surgido una nueva generación de jóvenes y talentosos preparadores que no solo saben enseñar muy bien el oficio, sino que también hacen un gran uso de las redes para compartir su experiencia, que a pesar de su insultante juventud es mucha y muy buena. Hablamos de entrenadores como Michel de la Casa del Boxeo aquí en Madrid, Xavi de la Verneda en Barcelona o Carlos Sánchez, creador del Team Sánchez, compuesto por él y sus 2 hijos, que si siguen por este camino se convertirán en grandes campeones y que además tienen un tremendo y merecido éxito en las redes sociales. Volviendo a nuestro protagonista, José Antonio López Bueno es quizá el boxeador español que siendo campeón del mundo ha sido tratado más injustamente por el mundillo del boxeo nacional. Y eso que este está lleno de historias de injusticia y olvido. Bueno llegó a decir en alguna entrevista que durante mucho tiempo comprendió el peso pesado vasco Urtain y la funesta decisión que le llevó a acabar con su propia vida. Y con las palabras de Castillejo, en las que decía que este no es un buen país para ser boxeador. Para terminar este vídeo queremos hacer un llamamiento a las instituciones españolas, si es que nos llegan a ver algún día, para que hagan examen de conciencia con respecto al trato dado a nuestros campeones retirados, y particularmente con el trato que se le está dando a López Bueno, 9º campeón del mundo de nuestro boxeo. Y aquí termina el 9º asalto. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro.